Dicen, con una seguridad casi arrogante, que la oración no cambia nada, que es solo un consuelo emocional para quienes no saben qué más hacer, que repetir palabras no puede alterar lo que ya está decidido, ni abrir puertas que llevan años cerradas, ni mucho menos mover el corazón de Dios. Pero si eso fuera cierto, entonces explícame tú cómo es que esta mujer, que no se consideraba santa, que no se creía digna, que ni siquiera oraba todos los días, vivió un milagro tan inesperado, tan preciso y tan transformador, que ni la ciencia, ni la lógica, ni la opinión de quienes dudaban pudieron explicarlo. ¿Coincidencia? Bueno, ya veremos si sigues pensando lo mismo después de escuchar lo que estás a punto de descubrir. Ella comenzó esta oración de 7 días casi por impulso, casi como quien toma una última esperanza que parece pequeña, pero se agarra de ella porque ya no queda nada más. No tenía un plan espiritual perfecto, no seguía un calendario de oración, no tenía un rosario nuevo, ni un devocionario elegante. Lo único que tenía era un corazón cansado, una angustia que le apretaba el pecho y una vocecita interna que decía: inténtalo, solo intenta orar por 7 días, no tienes nada que perder. Lo irônico, quase divertido, es que ella misma não acreditava muito no início. Começou meio desconfiada, meio sem querer, quase como quem dá um passo no escuro esperando não tropeçar. Pero ese es el detalle que casi nadie entiende. Dios no escucha oraciones perfectas, escucha corazones abiertos. No responde técnicas elaboradas, responde sinceridad. Y ella, aun con dudas, aun sintiéndose insuficiente, aun creyendo que quizá Dios tenía cosas más importantes que atender, decidió hacer algo que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Comenzó a hablar con Él, día tras día, aunque fuera por pocos minutos, aunque fuera con pausas, aunque algunas lágrimas le interrumpieran las palabras. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque mientras ella pensaba que estaba orando apenas lo suficiente para no sentirse culpable, el cielo ya se estaba moviendo a su favor. Mientras ella repetía frases simples, el Espíritu Santo comenzaba a tocar áreas de su vida que ella ni siquiera imaginaba. Y mientras ella pensaba que nada cambiaba, Dios ya estaba preparando un camino, una respuesta, una salida, un milagro que llegaría sin advertencia, sin anuncio previo y sin ruido, exactamente como actúa la gracia cuando decide manifestarse. Pero antes de contarte lo que ocurrió, tengo que decirte algo que quizá te sorprenda. Esta historia no comienza con un milagro. Comienza con cansancio, con noches de preocupación, con una mujer sintiéndose insuficiente, con la sensación de que su vida estaba estancada, con la idea de que su oración sería apenas un desahogo más. Y tal vez, solo tal vez, tú te sientes igual ahora mismo. Tal vez estás aquí no solo por curiosidad, sino porque también necesitas que algo cambie, que una puerta se abra, que una noticia llegue, que una enfermedad retroceda, que una respuesta aparezca, que un milagro toque tu vida. Si es así, no estás aquí por accidente. La sección de hoy no solo es una introducción, es una invitación a dejar de creer que tu oración es pequeña, a dejar de pensar que tu fe es insuficiente, a dejar de aceptar la mentira de que Dios escucha a todos menos a ti. Porque si esta mujer, que comenzó casi sin creer, vivió algo tan extraordinario, ¿qué podría hacer Dios contigo? Que sí estás buscando, que sí estás escuchando, que sí estás aquí intentando dar un paso más. Quiero que prestes atención a cada detalle, porque esta historia no está diseñada para entretenerte, sino para despertarte. Está diseñada para recordarte que el cielo se mueve en silencio, que Dios trabaja incluso cuando tú crees que nada está pasando, que un simple «Señor, ayúdame» puede cambiar más cosas de las que imaginas. Y ahora, antes de continuar con el siguiente capítulo, te digo algo que ella no sabía cuando comenzó su oración. Los milagros no llegan cuando tú estás fuerte, llegan cuando tú estás honesta, así como ella llegó, así como quizá tú estás llegando hoy. Si esta historia ya tocó tu corazón, aunque sea un poco, escribe en los comentarios: Dios, yo también quiero mi milagro. Hay días que parecen comunes, días que no anuncian nada especial, días que comienzan igual que todos los demás. Sin embargo, dentro de ellos, Dios esconde momentos clave, pequeñas semillas que más tarde revelan un propósito.
Para ella, todo comenzó en un amanecer silencioso, uno de esos en los que el cansancio no se te nota en el rostro, pero sí en el alma, en los que abres los ojos, y aún así, sientes que sigues cargando el peso de la noche anterior. No hubo un rayo de luz extraordinario, ni un sueño revelador, ni una voz celestial. Solo un sentimiento profundo de que algo tenía que cambiar, porque ya no podía seguir viviendo con esa presión en el pecho, con ese nudo en la garganta, con esa sensación constante de que la vida le estaba quedando demasiado grande. Ella se levantó como de costumbre, arrastrando los pies, con el pensamiento desordenado, y con esa desilusión que se vuelve compañera cuando sientes que nada va a mejorar. Caminó por la casa como quien anda en piloto automático, intentando seguir la rutina para no pensar demasiado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ignorar ese vacío que la perseguía desde hacía meses, algo dentro de ella susurró con suavidad, casi con ternura: «Párate, respira y ora». Ella misma se sorprendió. No era de esas personas que suelen tener impulsos espirituales tan claros. Pero esa vocecita vino con fuerza, con paz, con esa mezcla inexplicable de urgencia y consuelo. Se detuvo frente a una pequeña mesa donde siempre había tenido una imagen de la Virgen. Aunque hacía tiempo que no la miraba con verdadera fe, tocó con los dedos la madera, sintiendo un hormigueo extraño, como si algo sagrado la envolviera por unos segundos. Y aunque no tenía palabras preparadas, aunque no tenía fuerzas para un discurso, aunque no tenía ánimo para empezar nada nuevo, salió de su boca una frase tan simple como sincera: «Señor, ya no puedo sola, ayúdame». Esa oración, tan pequeña, tan frágil, tan llena de humildad, fue el punto de giro que marcaría toda su historia. No lo sabía todavía, pero ese día, ese instante, ese gesto casi accidental, sería recordado como el día que todo cambió, porque a partir de ese momento, algo comenzó a moverse dentro de ella, algo que no se veía, pero que se sentía, algo que no tenía forma, pero sí presencia. Su corazón, acostumbrado a correr detrás de problemas, comenzó a correr detrás de Dios. Sus pensamientos, siempre inquietos, empezaron a buscar paz en lugar de razones, y lo más sorprendente, el miedo que antes dominaba cada una de sus decisiones empezó a perder poder, como si una mano invisible lo estuviera retirando lentamente de su vida. Durante ese día, varias cosas pequeñas ocurrieron, nada espectacular, nada digno de un gran titular, pero cada detalle tenía un mensaje escondido, una llamada inesperada que le devolvió esperanza, una conversación que le recordó que no estaba sola, una frase que escuchó sin querer en la radio que decía: «Dios te ve incluso cuando tú crees que Él no está». Todo eso parecía casualidad, pero cuando miras la vida desde los ojos de la fe, entiendes que no existe tal cosa. Dios habla en susurros, en señales discretas, en gestos cotidianos que solo un corazón atento puede notar. Y lo que ella sintió ese día fue exactamente eso: atención divina. Como si Dios estuviera diciendo: «Gracias por hablar conmigo. Ahora permíteme obrar». Fue la primera vez en mucho tiempo que no se sintió completamente perdida. La primera vez que una chispa de esperanza atravesó su tristeza. La primera vez que pensó: «Tal vez sí haya algo más. Tal vez sí haya un milagro preparado para mí». Ese fue el día que la llevó a tomar la decisión más importante de toda su jornada espiritual: comprometerse a orar durante 7 días consecutivos. No sabía cómo lo haría, no sabía qué oraría, no sabía si funcionaría, pero algo dentro de ella, algo tan profundo y tan suave como un abrazo del cielo, le decía que era ahora o nunca, que debía comenzar, que ese acto pequeño, casi insignificante, sería la llave para abrir puertas que habían estado cerradas durante años. Y así, con una fe imperfecta, con lágrimas contenidas, con un corazón lleno de necesidad pero también de valentía, decidió iniciar su camino. Ese día cambió todo porque ella, sin darse cuenta, había dicho su primer sí a Dios en mucho tiempo. Si tú también necesitas un día que cambie tu historia, escribe en los comentarios: «Señor, comienza hoy en mí». Cuando ella decidió comprometerse con esta oración de 7 días, no tenía idea de que estaba entrando en un proceso espiritual que transformaría no solo su situación, sino también su manera de ver la vida, su relación con Dios y la forma en que enfrentaba sus propios miedos. No sabía que esos 7 días se convertirían en una especie de peregrinación interior, un viaje profundo hacia el corazón de Dios que la confrontaría,
la abrazaría, la fortalecería y finalmente la llevaría a un milagro que jamás habría imaginado. Este método no fue inventado por ella, tampoco fue improvisado. Fue una mezcla de tradición, fe sincera y una intuición espiritual que la llevó a estructurar su semana en 7 pasos claros, cada uno con un propósito, cada uno con un movimiento del alma. El día 1 fue la rendición. Y rendirse, aunque suene sencillo, no es fácil. Requiere que una mujer reconozca que ya no puede sola, que sus fuerzas tienen un límite, que su inteligencia tiene fronteras y que su corazón necesita descanso. Ese día, ella simplemente dijo: Dios, me rindo, toma el control. No lloró de inmediato, pero sintió cómo algo dentro de ella se quebraba suavemente, como si el orgullo comenzara a deshacerse y diera espacio a una sinceridad nueva. La rendición no es debilidad, es la puerta por la que entra la gracia. El día 2 llegó con un llamado a la limpieza del corazón. No una limpieza externa, sino una limpieza profunda, de esas que remueven culpas viejas, resentimientos escondidos, heridas que aún sangran aunque la persona ya no lo note. Ella entendió que para que un milagro entrara en su vida, primero tenía que sacar aquello que la estaba bloqueando por dentro. Pasó ese día diciendo: Señor, límpiame, sáname, libera de mí todo lo que no viene de ti. Y mientras oraba así, recordó situaciones, personas, palabras que le habían lastimado, no para revivir la herida, sino para entregarlas, una por una, en manos de Dios. El día 3 fue dedicado a la fortaleza, porque un corazón limpio no significa un corazón fuerte. Ella sabía que la vida seguiría presentando desafíos y necesitaba aprender a enfrentarlos con paz, no con desesperación. Ese día oró diciendo: Dame fuerza, Señor, no para evitar las pruebas, sino para superarlas. Sintió que algo en su interior se afirmaba, como si Dios estuviera levantando muros invisibles que la protegían emocionalmente. Fue un día de empoderamiento espiritual. El día 4 llegó con el tema de la confianza. Y confiar es más difícil que pedir. Confiar es más desafiante que llorar. Confiar es entregar sin controlar. Ella pasó ese día repitiendo: confío aunque no vea, confío aunque no entienda, confío aunque el silencio me duela. Ese día, la fe comenzó a tomar forma, y su corazón sintió una calma que no venía de ella, sino de Dios. El día 5 fue el día de la gratitud. Gratitud no por lo que le faltaba, sino por lo que ya tenía. Gratitud por la vida, por las oportunidades, por los pequeños gestos de amor que había recibido a lo largo de los años. Ese día, ella entendió que la gratitud no es una emoción, sino una elección, una manera de decirle a Dios: reconozco tu mano, incluso en lo que no entiendo. Y al agradecer, sintió cómo la tristeza comenzaba a retroceder. El día 6 fue el día de la petición clara. Nada de palabras confusas, nada de deseos vagos. Ese día ella dijo exactamente lo que necesitaba, con el corazón abierto, sin miedo, sin vergüenza. Lo expresó con honestidad: Señor, este es mi milagro. Esto es lo que necesito. Esto es lo que te entrego. Este paso fue poderoso porque la claridad libera, la claridad atrae, la claridad abre puertas. Finalmente, el día 7 fue el día de la entrega total, un día de soltar, de confiar plenamente, de dejar que Dios tomara el control. Ella terminó diciendo: hazlo tú, en tu tiempo, en tu manera. Ese día, algo en el cielo se movió. Aunque ella no sintió nada extraordinario, aunque no vio señales visibles, una paz profunda se asentó en su alma. No sabía que estaba a un día de recibir el milagro. Este método funciona porque toca las áreas esenciales del corazón humano: orgullo, heridas, miedo, fe, gratitud, claridad y entrega. Y cuando esos 7 elementos se ordenan, Dios tiene espacio para actuar. Si quieres que grabe la oración completa de estos 7 días, comenta: quiero el método completo. Y lo más sorprendente de este proceso no fue solo el método, ni siquiera las palabras que ella pronunció durante esos 7 días. Lo verdaderamente impactante fue lo que comenzó a sentir dentro de sí misma, mientras avanzaba paso a paso. Muchas personas creen que la oración es solamente hablar, repetir frases, cumplir una rutina espiritual. Pero la verdad es que, cuando una mujer ora de verdad, algo cambia en lo profundo del alma. Y eso fue exactamente lo que ella experimentó.
Un cambio invisible, pero real, suave, pero poderoso, lento, pero transformador. Cada día tenía un matiz emocional distinto, como si Dios estuviera trabajando en manos expertas sobre el corazón más frágil. Durante el día 1, cuando se rindió, sintió una mezcla extraña de alivio y temor. Alivio porque por fin admitió que no podía sola. Temor porque entregar el control nunca es sencillo. Era como abrir una ventana después de mucho tiempo cerrada. Entra aire fresco, pero también una luz que revela cosas que antes preferías ignorar. En su pecho se movía una sensación nueva, como si alguien le dijera: «Déjame ayudarte». Y aunque seguía dudando, una parte de ella reconocía que ese primer paso la había liberado de una carga que llevaba años arrastrando. En el día 2, mientras pedía limpieza espiritual, las emociones se intensificaron. Viejas heridas regresaron a su memoria, no para lastimarla otra vez, sino para ser entregadas definitivamente. Lloró, y llorar no la debilitó, al contrario, la fortaleció. Su oración de ese día se convirtió en una purificación emocional, una especie de desahogo divino. Sintió que Dios la miraba con ternura, como una madre que limpia el rostro de su hija después de un largo llanto. Fue duro, sí, pero también liberador. Fue doloroso, pero necesario. El día 3 trajo un contraste total. Ese día, la fortaleza se hizo presente como una calma profunda, no como una fuerza bruta. No sintió euforia, no sintió energía explosiva, sintió estabilidad, que es incluso más importante. Era como si Dios hubiera puesto un manto protector sobre ella. Algo dentro de su mente dejó de correr desenfrenadamente. Algo dentro de su corazón dejó de temer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura dentro de sí misma. El día 4, el día de la confianza, fue quizá el más desafiante. Confiar cuando no ves resultados es como caminar con los ojos cerrados. Ella se encontró luchando contra sus viejas dudas, esas voces internas que repetían: ¿y si nada cambia? ¿Y si estás perdiendo tiempo? ¿Y si Dios no te escucha? Sin embargo, a medida que oraba, una voz más suave, más dulce, más firme, comenzó a hacerse presente. Confía, yo estoy aquí. Ese día aprendió que la confianza no se siente primero, se decide primero, y luego el sentimiento llega. Al final de la noche, una paz ligera la envolvió, como un abrazo silencioso. El día 5 fue un respiro emocional. La gratitud trajo luz a su interior. Cuando comenzó a agradecer por cosas simples, por el aire, por un techo, por las personas que todavía estaban en su vida, por los milagros que no había notado, algo dentro de ella se expandió. La gratitud hace eso, abre espacio, hace que el corazón respire mejor, que la mente se enfoque en lo bueno en lugar de lo doloroso. Ese día sintió una alegría suave, una chispa que parecía decirle: «Todavía queda belleza en tu vida». El día 6 fue intenso. Expresar claramente su petición le movió emociones fuertes: esperanza, vulnerabilidad, miedo, expectación. Hablarle a Dios con claridad hizo que su necesidad se volviera más real, más viva. Ella sintió que estaba dando un paso importante, como si estuviera presentando su corazón en una bandeja, sin escondites, sin máscaras. Pero también sintió algo más, una certeza inexplicable de que Dios la escuchaba. Fue un día de valentía espiritual. Finalmente, el día 7 fue un cierre perfecto. La entrega total la llevó a una sensación de descanso interior. No era resignación, era confianza plena. Era como si hubiera soltado una cuerda que venía jalando por años. Sintió una paz que no dependía de resultados, una calma que no dependía de noticias, una serenidad que solo puede venir del cielo. Fue en ese día, sin saberlo, que su milagro comenzó a manifestarse. Cada uno de esos 7 días tocó una capa distinta de su alma, y al final, ella ya no era la misma. Había cambiado desde adentro, y ese cambio abrió la puerta para lo extraordinario. Comenta: «Dios, también quiero sentir tu paz en estos 7 días». Si esta sección tocó tu corazón, el milagro no llegó con trompetas, ni con luces, ni con un mensaje escrito en el cielo. No llegó con señales exageradas, ni con una aparición extraordinaria. De hecho, llegó de la manera más divina y más fiel al estilo de Dios, en silencio, suavemente, de manera precisa,
entrando justo por el lugar donde ella más necesitaba. Y lo más hermoso es que, cuando el milagro llegó, ella lo reconoció de inmediato, no porque fuera grande en apariencia, sino porque encajaba perfectamente con su oración, con su necesidad, con su fe renovada durante esos 7 días. Todo comenzó una mañana diferente a las demás. Ella despertó con una sensación rara, como si la carga que llevaba desde hacía tanto tiempo se hubiera desvanecido durante la noche. No sabía explicarlo, no sabía ponerlo en palabras, pero sintió una ligereza que no experimentaba desde años atrás. Era como si su alma hubiera descansado profundamente, incluso aunque su cuerpo todavía se sintiera cansado. Esa mañana, mientras preparaba su café, algo ocurrió. Una llamada inesperada, una respuesta que llevaba meses esperando, una noticia que parecía imposible. La llamada vino de una persona que ella jamás habría imaginado que volvería a buscarla. Era alguien que tenía en sus manos la solución a un problema que la había perseguido por casi un año. Cuando vio el número en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Dudó en contestar, pero algo dentro de ella le dijo: «Este es el momento», y contestó. La voz del otro lado no era dura como ella recordaba, no era fría como en las últimas conversaciones, no estaba llena de tensión. Era una voz sorprendentemente calmada, casi amable. Comenzaron a hablar, y poco a poco, la noticia fue revelándose. El conflicto que parecía sin solución estaba siendo resuelto. La deuda que parecía imposible de cubrir estaba siendo renegociada. La puerta que se había cerrado con fuerza se estaba abriendo nuevamente. Ella no lo podía creer. De hecho, tuvo que pedir que le repitieran la información 2 veces, porque su mente no lograba procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Mientras escuchaba, sintió algo dentro de su pecho, un calor suave, una sensación de paz, una certeza de que Dios había estado moviendo los hilos silenciosamente mientras ella oraba. Y aunque la conversación duró apenas unos minutos, al colgar el teléfono, ella se quedó inmóvil, con las manos temblando, con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón latiendo rápido pero lleno de gratitud. No había duda alguna, ese era su milagro. Pero el milagro no fue solo la solución externa, fue también lo que ocurrió dentro de ella, porque aunque no lo esperaba, el milagro también trajo claridad emocional, reconciliación interior, un cierre que ella necesitaba profundamente. Durante mucho tiempo, había cargado con culpa, con miedo, con decepción, con la angustia de no saber qué hacer, y de pronto, con una sola llamada, con un solo gesto del cielo, todo comenzó a alinearse. Sin embargo, lo más sorprendente vino después, porque cuando ella pensó que el milagro ya estaba completo, Dios añadió algo más, un mensaje que confirmó que él había escuchado cada una de sus oraciones. Esa misma tarde, recibió una segunda llamada, esta vez de alguien que llevaba meses sin comunicarse, alguien que le debía una respuesta, una disculpa, un cierre emocional. Las palabras que escuchó fueron inesperadas. He estado pensando mucho en ti, y quiero pedirte perdón. Aquellas palabras cayeron sobre su corazón como agua fresca en tierra seca. Ella no lloró por tristeza, lloró de alivio. Lloró porque comprendió que Dios no solo había trabajado en su situación material, sino también en su mundo emocional, en su historia, en su interior. Ese segundo milagro, el del alma, fue incluso más poderoso que el primero. A lo largo del día, pequeñas señales siguieron apareciendo. Un mensaje de ánimo, una frase de un video que reprodujo sin intención, un versículo que apareció justo en el momento perfecto. Todo parecía hablarle directamente a ella. Era como si Dios estuviera diciendo: «Te lo dije, confía, yo ya estaba obrando». Cuando la noche llegó, ella hizo algo distinto. No pidió nada, solo agradeció. Se arrodilló, respiró profundamente y dijo: «Señor, gracias. No solo escuchaste mi oración, también sanaste mi corazón». Ese fue el cierre perfecto de aquellos 7 días, no un final dramático, sino un final lleno de amor. Ese milagro, el que nadie esperaba, el que muchos habrían llamado coincidencia, fue la prueba más clara de que Dios actúa cuando una mujer ora con fe real, con entrega sincera y con un corazón dispuesto a volver a Él. Si tú también estás esperando un milagro, comenta: «Señor, hazlo también en mi vida». Hay un instante en la vida, un punto secreto y misterioso,
en el que algo dentro de nosotros se rompe, pero no de una forma dolorosa. Se rompe como quien abre una puerta que llevaba años trancada. Se rompe como quien finalmente respira después de mucho tiempo. Se rompe como quien, después de días de oscuridad, ve un rayo de luz entrar suave, pero firme, por la ventana del alma. Y fue exactamente eso lo que ella experimentó en el 6º día de esta oración. Un día que no parecía especial, un día que empezó igual que todos los demás, pero que escondía un toque divino. Un día que, sin aviso, se transformaría en el punto de giro de su historia. Esa mañana, ella despertó con el corazón inquieto. No sabía si era cansancio, si era ansiedad, o si era simplemente el peso de todo lo que estaba cargando desde hacía meses. Se levantó lentamente, miró al espejo, y por un segundo sintió que no tenía fuerzas, que tal vez no vería ningún cambio, que tal vez había pedido demasiado, que tal vez Dios la había olvidado. Pero en ese mismo suspiro, algo dentro de ella se negó a aceptar ese pensamiento. Algo gritó en silencio: no te rindas ahora. Estás más cerca de lo que imaginas. Así que, aún con dudas, aún con lágrimas presionando sus ojos, ella decidió hacer la oración del 6º día. Encendió una vela, respiró profundo y dijo: Señor, si hoy algo va a cambiar, que sea porque tú lo decides. Si hoy algo va a renacer en mí, que sea porque tu mano está sobre mi vida. Y fue entonces, justo entonces, cuando la presencia de Dios descendió sobre ella de un modo tan suave, tan inesperado, tan real, que su corazón se estremeció. Primero sintió una paz extraña, una paz que no venía del mundo, una paz que no se explica, una paz que no depende de circunstancias. Después sintió un calor recorrer su pecho, como si alguien la abrazara sin tocarla, como si un manto invisible la cubriera, como si Dios mismo dijera: estoy aquí, hija, me escuchaste durante 6 días, ahora yo voy a hablar contigo. Y lo que ella escuchó no fueron palabras audibles, fue una certeza, una convicción profunda, irresistible, dulce, firme, una voz dentro de ella susurrando: tu milagro ya comenzó, aunque aún no lo veas, tu respuesta ya está en camino, aunque aún no la puedas tocar. No dudes de lo que yo puedo hacer, porque yo soy el Dios que actúa cuando todos piensan que ya es tarde. En ese instante, ella comenzó a llorar, no por tristeza, sino por alivio, por sentir que no estaba sola, por comprender que su oración no había quedado perdida en el aire, por percibir que cada lágrima de los últimos días tenía un propósito. Ella se arrodilló, apoyó las manos en el suelo y por primera vez en mucho tiempo dijo: Señor, yo confío, no porque soy fuerte, sino porque tú lo eres, no porque sé cómo será el final, sino porque sé quién escribe mi historia. Mientras oraba, algo sorprendente ocurrió. Todos los pensamientos de miedo, que la perseguían desde hacía semanas, comenzaron a silenciarse. Todas las dudas que la paralizaban se disiparon. Todo el peso espiritual y emocional que la aplastaba se levantó. Era como si Dios estuviera limpiando su interior, arrancando raíces viejas, cerrando heridas que ella había escondido incluso de sí misma, restaurando regiones del alma que ella pensaba que ya no tenían solución. Y en medio de ese momento sagrado, ella comprendió una verdad que transformaría completamente su corazón. El milagro no empieza cuando lo vemos, empieza cuando Dios lo decide. Y Dios ya había decidido. No importaban más las opiniones negativas, no importaban más las estadísticas, no importaba más el tiempo que había esperado, no importaba más lo que parecía imposible. Dios le dijo en el silencio: hija, no estás en el tiempo del mundo, estás en mi tiempo, y mi tiempo es perfecto. Cuando terminó la oración del 6º día, ella no era la misma. No había visto aún el milagro, pero ya sabía que estaba en camino. No había recibido la respuesta, pero su alma ya había cambiado. No tenía pruebas físicas, pero tenía paz, y quien tiene esa paz sabe que la victoria ya empezó a manifestarse. Antes de cerrar los ojos esa noche, ella dijo una frase que se convertiría en su verdad diaria: Señor, si en 6 días hiciste todo esto dentro de mí, ¿qué harás mañana? Y con esa esperanza viva, ella se preparó para el 7º día, el día en que lo invisible se volvía visible. Escribe en los comentarios: Señor, yo confío en tu tiempo perfecto.
para declarar que tu milagro también está en movimiento. El séptimo día amaneció diferente. No había señales externas, no había ruido, no había celebraciones ni luces especiales, pero el ambiente tenía algo distinto, algo leve, algo casi imperceptible, como cuando el cielo se aclara unos segundos antes de que salga el sol. Ella despertó antes del horario, no por ansiedad, sino por una profunda sensación de expectativa, una certeza silenciosa de que algo estaba a punto de suceder. Y mientras se sentaba en la orilla de la cama, con los pies tocando el suelo aún frío, sus ojos se llenaron de un brillo que hacía días no aparecía. Era como si su alma dijera: «Prepárate, hoy no es un día cualquiera». Ella respiró fundo, juntó las manos y empezó a orar. Pero esta vez, a diferencia de todos los días anteriores, no pidió nada, no suplicó, no lloró. Ella simplemente agradeció. Agradeció por cada lágrima que había caído, por cada noite difícil, por cada dúvida que fue transformada en fe, por cada paso que había dado incluso cuando parecía no avanzar. Agradeció por lo que Dios ya había hecho dentro de ella, aunque el mundo exterior aún no mostrara señales. Y mientras agradecía, sintió algo extraordinario, una libertad nueva, una ligereza que solo llega cuando la confianza en Dios se vuelve más real que los problemas que intentan apagarla. Después de algunos minutos, ella abrió la Biblia y, sin escoger un versículo específico, la dejó caer suave sobre sus manos. La página se abrió en un salmo que ella conocía desde niña, pero que nunca había sentido tan vivo. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando leyó esas palabras, algo dentro de ella se alineó. Su espíritu se fortaleció, su corazón se afianzó, su fe se enraizó de una forma que ella nunca había experimentado. Y fue entonces, justo entonces, que su teléfono vibró. Apenas un sonido sencillo, cotidiano, insignificante, pero ella sintió que no era casualidad. Al tomar el celular, vio un mensaje que cambiaría completamente la dirección de su historia. Era la respuesta que había esperado durante semanas, tal vez meses. Era a puerta que parecía cerrada para siempre. Era la noticia que ella había pedido, pero que, en secreto, empezaba a creer que no llegaría. El mensaje decía exactamente lo que su corazón necesitaba. Fue aprobado. Está listo. Puedes seguir adelante. El proceso avanzó. El resultado salió a tu favor. No importaba cuál fuera la frase exacta. Lo importante era que la respuesta había llegado, y había llegado precisamente en el séptimo día. Ella quedó paralizada por unos segundos. Las manos le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de angustia, sino de gratitud profunda, de esa gratitud que solo aparece cuando vemos a Dios moviéndose en detalles que nadie más entendería. Ella colocó el celular sobre la mesa, llevó las manos al rostro, y dijo, entre sollozos emocionados: «Señor, era verdad, tú estabas obrando todo este tiempo. Yo dudé, pero tú no dudaste de mí». Y mientras lloraba, una frase se repetía en su interior como un eco suave y santo. «Yo cumplo lo que prometo. Yo no me atraso. Yo no olvido. Yo no fallo». Aquella certeza, aquella presencia, aquel amor que la envolvía, era más fuerte que el milagro en sí. Porque ella entendió que el verdadero milagro no fue el mensaje, ni la respuesta, ni la puerta abierta. El verdadero milagro había ocurrido dentro de ella durante los 7 días. Fue la fe que se fortaleció, la mujer que renació, el alma que se reestructuró, la confianza que se consolidó, el miedo que perdió su poder. Ella se levantó, miró hacia el cielo y sonrió. Y esa sonrisa decía más que cualquier palabra. Decía, «Gracias». Decía, «Yo sabía que estabas aquí». Decía, «No fue en mi tiempo, fue en el tuyo». Decía, «Esto es solo el comienzo». Porque cuando Dios realiza un milagro, no es solo una respuesta, es una transformación. Es una firma divina en la historia de alguien. Es una demostración de amor que supera cualquier expectativa humana. Y así, con el milagro en las manos y con la fe más viva que nunca, ella cerró sus ojos y pronunció una frase que tú también puedes hacer tuya. «Señor, yo seguiré orando, porque ahora sé que nada está perdido cuando tú estás a cargo». Escribe en los comentarios: «Señor, que mi séptimo día también llegue».